difícil es estar. Esa es la que se me hace más difícil. ¿Cómo le haces para estar? Para el que te necesita estar. Porque el amigo que cayó, ¿por qué no hubo nadie que estuviera ahí para ayudarlo? Porque nadie se dio cuenta. Cuando alguien está en una situación o en algún problema, siempre digo, ¿dónde está tu voluntad? ¿Verdad? Porque el amor es un acto de la voluntad, ¿verdad? Yo me levanto todos los días diciendo, oye, es una decisión. Es una decisión, ¿verdad? Es un acto de voluntad. Tú pierdes la voluntad y entonces pierdes hasta el rumbo. Y dices, oye, el problema está pequeño. De repente llegó conmigo y me dijo, oye, no, es que estoy muy molesto porque fíjate que mi hija está embarazada. Y estaba él muy molesto con la situación y le digo, te estás enfocando en el problema actual y no te juzgo porque yo no lo he vivido, no sé lo que estás viviendo, solamente me puedo imaginar. Le digo, pero imagínate en un nacimiento, imagínate en la piñata de un año, imagínate en la primera comunión, imagínate en las bendiciones que viene de ese hecho. Pues muchas gracias por estar en un capítulo más de Líderes Ocultos. Como saben, estamos entrevistando a estos líderes que no son famosos, que no son influencers, pero están compartiéndolos cómo le han dado valor a su vida, cómo le han encontrado sentido y propósito y cómo le han generado valor a todo y a todos los que lo rodean. Yo les pido de favor que si está siendo de valor, le den suscribirse a nuestro podcast en YouTube, en Líderes Ocultos, que le piquen a la campanita para que les lleguen los avisos, pero sobre todo que lo compartan a más gente que ande buscándole sentido o propósito a su vida. Yo creo que pueden ser inspirados por estos líderes ocultos. Abrazo, mis líderes. Pues muchas gracias y bienvenidos a nuestro podcast Líderes Ocultos. El día de hoy tenemos otro invitado de lujo, Pato Canales, una persona que ha estado muy, muy involucrada en la sociedad de Nuevo León, de Monterrey, de San Pedro, y tiene mucho que compartirnos y te agradecemos, Pato, por estar aquí con nosotros. No, muchas gracias por la invitación, yo encantado. Ojalá ahí podamos tener una muy bonita conversación ahí para ver qué podemos sacar adelante de todo esto. Y así será. Un poco de contexto, Pato ha sido ejecutivo. Cuando platicábamos decías, oye, pues yo no he sido empresario y del que he hecho 1000 cosas, pero algo que me retó mucho y que quiero que nos rete como audiencia es que no necesitas ser alguien que hizo cosas gigantescas, grandiosas y que pasó por grandes crisis y problemas para ser un líder que sea ejemplo, que influencie y que ayude a las demás gentes, ¿no? Cuando platicábamos me decías, oye, yo quiero compartir un poco de no nomás las historias del que cayó y se levantó, sino que hay gente que se ha mantenido en el tiempo, ¿no? Y de eso nos va a platicar Pato el día de hoy. Es director general de una empresa que ya nos platicará un poquito ahorita su contexto, pero para que sepan que de eso se trata, nos va a retar que si, aún siendo ejecutivo, haber venido de empleado, de ejecutivo, se puede hacer una gran diferencia en este mundo y en esta sociedad de Nuevo León que tanto lo necesita. Sí, así es, gracias. Sí, incluso la Biblia habla del hijo pródigo, habla de la oveja perdida, ¿verdad? Y entonces digo, ¿por qué la necesidad de caer y tener que levantarse cuando hay gente que no cae, ¿verdad? Y tuvo los mismos obstáculos y no han caído? Y entonces, a veces en las pláticas digo, tú vas a las graduaciones y las pláticas en las graduaciones de las diferentes universidades, gente muy rimbombante y gente muy exitosa económicamente y empresas muy grandes, y la verdad es que tienen su valor, sin duda alguna tienen su valor y por algo los invitan. Pero siempre digo yo, oye, ¿dónde está esa persona que tuvo las oportunidades de caer y no cayó y nadie se lo festeja? Y entonces está lleno de esos héroes anónimos que no caen, pero tuvieron la oportunidad de caer, ¿verdad? Y entonces yo platico mucho una historia, rápidamente te la platico. Échale, de eso se trata. Fuimos al bautizo, cuando estaban mis hijos más chavos, fuimos al bautizo de un hijo, de un amigo nuestro,
hicieron un gran evento. Y en ese gran evento pasaron varias cosas. Uno específicamente, su señora, desde las 11 de la noche ya quería irse. Y él, espérame, gorda, y espérame, mijita, y espérame para acá, y espérame para acá. Y total, se fueron hasta las 3 de la mañana. Y luego otro fue a dejar a la señora y regresó a la fiesta. Y al día siguiente no se hablaba más que de ellos dos, ¿verdad? De que uno estuvieron, su señora dice que ya se va y no se fue, y el otro fue y vino y regresó, y ellos eran como los héroes del evento. Entonces yo le digo a otro que estaba ahí, le digo, oye Poncho, tú y yo estuvimos todo el evento, no dimos lata, cantamos, declamamos, estuvimos en todo, y nadie dice de que ahí estuvimos, ¿verdad? Entonces, como que tiene que haber alguien que se salga de lo normal para que luego hablen de él, cuando hay gente que está en lo normal y está haciendo las cosas como debe de ser, ¿verdad? Y estás tocando un tema bien importante porque, de hecho, por eso este podcast se llama Líderes Ocultos. Hay gente que está siendo disciplinada, que tiene ciertos hábitos, que también es imperfecta, va a cometer errores, pero sabemos que si tú vas con ciertos hábitos, con ciertas disciplinas, la probabilidad de que caigas es menor, porque de nuevo, somos humanos. Así es. Pero el tema es que lo que mantiene muchas veces a gente es que tiene ciertos valores y ciertas disciplinas que los mantienen. ¿Tú nos puedes contar en tu experiencia cómo le has hecho para ser ese líder oculto, mi Pato? Fíjate que yo creo primero que todos somos llamados a ser líderes, y eso hay que entenderlo. ¿Tú crees que todos estamos llamados a ser líderes? Todos somos llamados a ser líderes, porque eres hermano mayor, o estás en un grupo de fútbol o de los scouts, o eres capitán, o te tocó liderar la defensiva, o ser maestro, o en la ingeniería, en tu equipo de trabajo. Entonces, en algún momento. Hasta en tu casa estás liderando a veces al que te hace el jardín, al que te hace la limpieza, en todos lados somos líderes. Sí, claro. Y si tienes una empresa donde hay colaboradores, pues siempre eres líder. Entonces tienes que darte cuenta. Lo difícil es darte cuenta constantemente de que hay un liderazgo que hay que aplicar, ¿verdad? Entonces, ahí pueden pasar muchas cosas. Yo lo que creo es, primero, el darte cuenta que eres líder en muchos momentos de la vida, y cuando eres líder, cómo te estás comportando. Alguien me decía que cuando te acuerdes de lo que hiciste, puedas sonreír. Y entonces ahí dices, oye, bueno, ¿cómo voy a actuar para que cuando yo me acuerde de la situación incómoda en la que estoy, pueda decir, mira que estoy orgulloso de cómo reaccioné, y no me llevé entre las patas a media nación, ¿verdad? O medio mundo, o al que estaba ahí participando? Y entonces yo creo que primero la conciencia. ¿Cómo le haces para ser consciente? Y la otra también, y yo lo digo, acabamos de ir a una plática, mi esposa y yo, con unos jóvenes, en donde fuimos a escuchar una plática del matrimonio, y lo difícil que es el matrimonio, los obstáculos que son, pero lo bonito y lo padre que es cuando vas avanzando. Y yo siempre digo, nos falta decir que nos ha ido bien en el matrimonio, 35 años de casados, hasta el día de hoy. Porque no sabes mañana qué se vaya a presentar, y si mañana yo voy a estar débil, o si te va a tocar una crisis, o si vas a ser retado, tentado, lo que sea. Una mala amistad. O sea, se decía que los hijos siempre están a un mal amigo de perderse. Y entonces dices, ¿cómo le haces para estar ahí pendiente? Entonces, conciencia. Y lo más difícil es estar. Esa es la que se me hace más difícil. ¿Cómo le haces para estar? Para el que te necesita estar. Porque el amigo que cayó, ¿por qué no hubo nadie que estuviera ahí para ayudarlo? Porque nadie se dio cuenta. Cuando nuestro hijo estuvo en crisis, ¿por qué no estuvimos ahí? Nuestros amigos, cuando estuvieron en crisis, cuando estuvieron ahí, sí, dices, o sea, como que no sé por qué yo traigo ese interés de decir, ¿cómo le hago para estar? Y tú, un ejecutivo muy exitoso en FEMSA, en otras empresas, ¿cómo has vivido ese tema de el estar con los demás? Fíjate que hay algunas cosas que te dan un poquito natural, a lo mejor por el carácter, soy un poquito abierto, hago muchas preguntas, entonces la gente como que a lo mejor hago una burbuja de confianza. De hecho, luego me preparé ahí con coaching y algunas otras cosas, soy preceptor en el IPADE, y entonces esas cosas
pues sí, son preparaciones, ¿verdad? Pero cuando me di cuenta que tenía que buscar una preparación adicional a lo hecho natural o a la experiencia natural, fue en algún momento de mi vida, tuve dos muy buenos amigos, de mucho cariño, de hecho son compadres, que pasaron por un divorcio. Y los dos me buscaron a mí para hacer oreja y para rebotar algunas cosas. Y ahí fue cuando dije, oye, yo no estoy preparado para estar apoyando. Para ser buena oreja. Para ser buena oreja. O sea, siempre puede ser buena oreja, pero para... Te gustaría estar mejor preparado, para ser buena. O sea, somos entonces, orejas, pero no tan buenas, ¿no? Sí, y entonces ahí dije, oye, y de hecho fui con FEMSA y les dije, oigan, me han mandado 1,000,000 de cursos, de hecho ellos me pagaron la maestría del IPADE, el MEDEX, y les dije, ¿cómo le hago para estar más preparado en estas situaciones? Y entonces me pagaron ahí algunos cursos, algunos seminarios, también era mentor ahí en FEMSA para algunos ejecutivos, y entonces como que se te van ahí dando las cosas, ¿verdad? Pero sí te tienes que preparar. Te preparaste como mentor en tu vida ejecutiva. Y ahorita Así que eres es. Director general de una empresa, ¿cómo vives eso? ¿Cómo le estás haciendo para tener esa conciencia y estar con tu gente? Fíjate que yo creo que lo más difícil es escucha. El observa y el escucha. Y hablo mucho de esto con mi equipo porque hasta en la negociación, hasta el de ventas, observa y escucha. Y les digo, no tienen idea lo importante que es el silencio en una relación, ya sea de negocios o ya sea personal o algo, para que la gente tenga oportunidad de hablar. De repente estamos acostumbrados a escuchar para contestar. Y el ejemplo que pongo es cuando te vas de viaje. Oye, fui a Nueva York con mi esposa y todo, y entonces el de al lado empieza a hablar de su viaje a Nueva York el año pasado o hace 2, y nadie te pregunta de tu viaje. Me acaba de pasar, estuve en China 3 semanas, y entonces desayuné, llegué el jueves y el viernes fui a desayunar con unos amigos, y entonces me puse, oye, ¿cómo te fue en China? Fíjate que muy bien, no sé qué, y uno de los amigos que va, tiene muchos años yendo a China, y entonces se puso a hablar de China, igual y mejor que yo. Pero ya pasé, yo pues me puse a desayunar y ya mi historia de China ya pasó a segundo plano. Entonces, eso sucede. Si tú te vas con amigos, no hay una mesa de diálogo en donde se ponga un orden y decir, empiezas a vacilar y todo, pero si alguien tiene un problema, es muy difícil detectarlo. En las mismas familias se juntan a las comilonas, ¿verdad? Sacan la cervecita y tocan, no está mal, ¿verdad? Pero ¿a qué horas hay una escucha en donde observes que alguien tiene un problema o dices, oye, no ha venido las últimas veces? Y entonces eso me mueve bastante, ¿verdad? Oye, regresando a ti que te gusta usar ejemplos bíblicos, es como el buen samaritano, ¿no? Pasa dos religiosos judíos, ven a un cuate ahí golpeado y lo dejan, no están. Así es. Lo dejan, y hasta otro que sí escucha y que sí ve que el cuate necesita. Que necesita mano. ¿Y qué hacemos? ¿Cómo podemos ayudar a la gente o a nuestra audiencia que puedan estar? Fíjate, yo siempre digo, a veces no se vale criticar a la sociedad actual porque pues todos viven lo que vivimos, ¿verdad? Que a nosotros nos tocó unos que yo me imagino que mi papá decía, no, esto es loco. Yo me acuerdo que mi papá entró a mi cuarto yo oyendo AC/DC a lo máximo y dijo, anda en drogas, sin duda. Seguro. Y nada, yo nomás andaba ahí oyendo música. Pero no podemos andar haciendo juicios de cómo está, pero creo yo que la gente de repente se empieza a preocupar que si la vaquita marina, que si el popote llegó al océano, y no nos hacemos cargo de lo nuestro. Entonces, no está mal que ayudemos a la sociedad y no está mal que nos preocupemos por otras cosas, pero primero hazte cargo de lo tuyo. ¿Qué es? Pues tu pirámide. ¿Cuál es la pirámide? Pues papá, mamá, la familia, hermanos, la familia, los amigos cercanos, los amigos que se han hecho familia, y luego le sigues, ¿verdad? Porque también se vale estar ayudando. Yo no digo que no ayudes. Y hay instituciones que requieren mucha ayuda, en donde hacen muy bien a la sociedad y andan arrebatándose los dineros. Yo sé que tú has ayudado mucho en la sociedad, y ahorita entraremos, pero danos unos tips o ejemplos de qué has hecho en tu familia. Híjole, es muy difícil hablar de uno, pero mi abuelo decía, mi abuelo Canales decía que los canales
salieron del desierto, se salen de la tierra. Cuando dijeron, ¿de dónde salimos nosotros? Salimos de la tierra. Y yo lo interpreto eso como diciendo, olvídate de todos los demás y olvídate de dónde vienes, y encárgate de ti y de los tuyos. Porque no tienes, o sea, los primeros en ayudarte, los primeros en estar ahí, el primero en preocuparse por uno es la familia directamente. Todos tenemos una familia y entonces todos tenemos primero la familia y luego los amigos y así te vas. Hay amigos que se hacen familia, sin duda, pero primero es la familia. Y entonces, ¿cómo le haces para promover la familia? ¿Cómo le haces para mantener a la familia? ¿Cómo le haces para mantener el ambiente familiar, ¿no? La unión y la convivencia. Sí, la unión y la convivencia. Mi papá nos decía, si yo me hubiera peleado por las cosas que me hicieron con mis hermanos, ya no me hubiera llevado con ninguno de mis hermanos, porque con alguno tuviste algún desencuentro en algún momento. Y lo mismo te digo yo ahorita, yo tengo unos hermanos y hermanas, 3 hermanos y 2 hermanas, nos llevamos, gracias a Dios, muy bien, pero constantemente le echamos ganas, y cuando nos vamos a ver y hay que juntarnos, ¿qué les parece si caminamos y platicamos sobre este tema? Y te vas adelantando a los temas. Entonces el primero sería reconocer, y ahorita yo que estoy en varios consejos y ayudando en gobiernos corporativos, reconocer que siempre va a haber conflicto. No hay una familia donde no haya broncas, pero el tema es cómo tenemos un mecanismo para resolver nuestras broncas y nuestros conflictos, porque sin ese mecanismo, como decías, como hermanos ya no se hablarían. A principios de los 90, la familia de mi mamá se divide en los negocios, pues obviamente no hay una justicia, la vida no es justa, y olvídate, pero estaba mi abuelo en vida, y cuando yo voy a hablar con mi mamá al respecto, de decir, oye mamá, no se me hace que te pareja la cosa, dijo, prefiero tener hermanos a pelearme, ¿verdad? Y la verdad es que cada quien tiene su sentido de justicia. Igual y estaba muy bien, yo no estoy yo para juzgar. En ese momento yo decía, no se te hacía lo justo, no se me hacía lo correcto, de tus lentes, ¿no? Sí, desde mi lente. Y dejo de juzgar, pues yo nomás dije, ¿vas a hacer algo? Y me dice, prefiero tener familia. Entonces tú decides. Constantemente es una decisión tener a la familia. Constantemente es una decisión. Y es una decisión tener el matrimonio. Y es una decisión tener la amistad de tu compadre. Y es una decisión ayudar a los demás. Ahorita con mis hijos, pues es una decisión mantenerlos unidos, que quieran estar. ¿Y cómo nutres la decisión? Híjole. No está fácil, ¿no? No. El ejemplo arrastra. El ejemplo arrastra, muy bien. Y buscar la manera de cuándo hablar. Buscar la manera de cuándo hablar, porque también el silencio también puede perjudicarte, ¿va? Hay muy buenos silencios, pero hay veces que el silencio demasiado prolongado, pues no te ayuda. Y nos acaba de pasar un momento a nosotros. Yo tengo un hijo casado que vive fuera, vive en Torreón, y viene aquí a pasar de repente algunos fines de semana. Y entonces uno de los hermanos le cede su recámara para que viva ahí, para que esté ahí. Y entonces pues ellos a veces se sienten un poquito incómodos porque incomodan a los demás. Y mis hijos se dieron cuenta que se sentían incómodos, y entonces se juntaron y dijeron, oye, a nosotros nos interesa que estés aquí. Si te vas a otro lado no vamos a vivir contigo. Entonces estaba yo muy orgulloso con mi esposa por ese gesto, y dices, ¿cómo lo hiciste? ¿O cómo lo hicimos? ¿O cómo lo hicieron? ¿O cómo se hicieron? Pues no sé, pero hay que estar. Pero fíjate, es bien interesante. Creo que lo primero es, tenemos que tomar esa decisión. Tenemos que ser conscientes el decidir, porque no, tú lo dices, el estar con tu pareja lo decides todos los días, el estar con tus amigos es una decisión, o sea, tenemos que decidir estar con los que más queremos, ¿no? Y es nutrir todos los días esa decisión. Todos los días. Y fíjate, ahorita que mencionas de las decisiones, a mí, hasta me tocó dar una plática de la toma de decisiones, en donde dices, ¿cuándo evalúas si la decisión fue correcta, incorrecta, o cuándo le pones valor? Y si tú haces esa pregunta, pues va a haber muchas, no, pues cuando dependiendo del resultado, y te van a decir muchas cosas. Y al final del día, lo que yo llegué con mi experiencia y mi reflexión, es que es muy difícil evaluar, porque a veces el resultado no es el esperado. Y cuando tú vas subiendo una montaña, ves una roca y dices, caray, y dices, vale, falta mucho. Y bueno, le voy a dar para la izquierda. Y a lo mejor en la izquierda estuvo más difícil que si te hubieras ido por la derecha. Y luego cuando llegas arriba, volteas hacia abajo y dices, hasta pavimentado estaba. Pero no siempre tienes
toda la información. Entonces yo lo que creo es que tienes que tomar decisiones preparándote, sin afectar a nadie en específico, porque siempre vas a afectar a nadie, pero no lo hagas porque vas a fregarte a alguien. Y la otra es, hazte cargo, y una vez que tomaste la decisión, encomiéndate a Dios, porque... Es lo que iba... Y hay que darla con fe, con porque fe. Nadie sabe si vamos a llegar o no vamos a llegar a la punta de la montaña, ¿no? No. O sea, nadie sabe si vamos a llegar a la punta de la montaña, por un lado. Y por otro lado hay que tener mucho cuidado porque eventualmente vas a estar rindiendo cuentas y más vale que no sean tan jueces como hemos sido nosotros, ¿verdad? Entonces hay que tener fe de que lo que estás haciendo también es lo mejor para la situación en la que estás, con la información que tienes. A veces te puedes dar cuenta que no te preparaste suficiente para tomar esa decisión, que pudiste haber investigado más. Yo me acuerdo, después de las elecciones en donde no ganó López Obrador, una de las reflexiones de la empresa de FEMSA era de que hay que tener cuidado porque pues, la gente no se está dando cuenta de lo que está pasando. Entonces a veces tomamos decisiones sin la información adecuada cuando la información está ahí. Y ahí sí creo que es una responsabilidad de uno, ¿verdad? Decidir. Entonces, hay que decidir nutrir a nuestra familia, a nuestro círculo cercano. ¿Correcto? Primero. ¿Y después de eso qué sigue? No, pues hay que seguir ayudando. Pero cuando decidir también, yo siempre pregunto es, cuando alguien está en una situación o en algún problema, siempre digo, ¿dónde está tu voluntad? ¿Verdad? Porque el amor es un acto de la voluntad, ¿verdad? Yo me levanto todos los días diciendo, oye... Es una decisión. Es una decisión, ¿verdad? Es un acto de voluntad. Tú pierdes la voluntad y entonces pierdes hasta el rumbo, ¿verdad? Entonces, ¿en dónde pones tu voluntad para saber qué es lo que quieres? Y los que tenemos de repente problemas con el peso decimos, no, pues la verdad es que no has puesto la voluntad para poner orden, ¿verdad? Esa es la verdad, porque si se te presenta un pastel de chocolate te lo echas. Te lo echas. Y entonces dices, o sea, la gente no engorda de aire, ¿verdad? La gente engorda porque come. Y entonces, como decía un amigo de que yo tiendo a engordar, no, tú tiendes a tragar, es a lo que tiendes. Entonces, pero si tú pones la voluntad, pero la verdadera voluntad, entonces es a donde llegas. Entonces, sí es una decisión y es un tema de la voluntad. Lo mismo es en el matrimonio. Ahora, ¿qué piensas? No tomar la decisión es una decisión. También. Y tiene su consecuencia. Siempre. El trade-off siempre está. Es positivo o negativo. Tú pones, yo siempre les digo, oye, yo estoy poniendo esto en la mesa. Lo que decidamos tiene sus consecuencias. Lo que agarremos vas a dejar cosas ahí en la mesa. Y le vas a afectar a alguien. Por eso te decía, cuidado con la afectación de alguien, porque siempre vas a afectar a alguien. Desde que decides tener una novia, pues ya no vas a ser soltero. Desde que decidiste casarte, pues ya... Hay una consecuencia. Siempre dejas algo en la mesa. Y entonces, ser consciente y ponerle voluntad. Había uno que nos daba pláticas, que después fue mi jefe en FEMSA, un tipazo, Héctor Nájera, y siempre decía, oye, no, es que a veces te topas con gente que te dice, oye, pues es que ya no quiero a mi señora. Pues quiérela, ¿no? Te levántate y di que quiérela. Que la quiero. Y ves lo bueno. Y cuando tomas cursos de negociaciones y todo, siempre te dicen, ojo, porque te enfocas en el problema. Y dices, no, hombre, pues el problema está grande. Pero dices, oye, piensa en todo lo que llevas, la relación con el cliente de toda la vida, ¿no? Y dices, oye, el problema está pequeño, ¿verdad? O recuerdo un compadre muy querido que de repente llegó conmigo y me dijo, oye, no, es que estoy muy molesto porque fíjate que mi hija está embarazada. Y estaba él muy molesto con la situación y le digo, te estás enfocando en el problema actual y no te juzgo porque yo no lo he vivido, no sé lo que estás viviendo, solamente me puedo imaginar. Le digo, pero imagínate en un nacimiento, imagínate en la piñata de un año, imagínate en la primera comunión, imagínate en las bendiciones que viene de ese hecho. De ese hecho, sí. Y entonces cambias la losa por una plataforma. El hermano Salvador Pérez Orozco, que para los que estuvimos en el Regiomontano Chepevera, para nosotros es un santo, y en vida fue un santo. Él decía, cuando fuimos a verlo una vez, estaba en cama, en un reclinable, y Oscar Pérez, mi compadre, le decía, hermano, va a cumplir 96 años el 25 de diciembre, ¿cómo le hace? Digo, si no los estoy cargando, es mi plataforma, y hablaba de una manera que te daba mucha paz.
es mi plataforma. Y eso es. ¿Cómo le haces para, en vez de tener una losa, tener tu plataforma? Que sea tu piso. Que sea tu piso. Y lo mismo en la situación en la que estamos. Y tener cuidado, porque a veces, no sé, por ejemplo, tienes un hijo que no tiene la experiencia que tú, su plataforma es en otro nivel. No es porque sea sonso, ni mucho menos. Simplemente no ha vivido lo que tú has vivido y él tiene otra perspectiva. Entonces, no es que sea más abajo, más arriba. Simplemente es diferente otro nivel. Es diferente nivel. Y igual tu esposa. En mi caso, mi esposa no trabajó los primeros años de casada y luego nos fuimos a vivir fuera, dejó su trabajo y con 4 hijos pues fue la casa. Entonces, si tú valoras su labor de la casa, pues fue maravilloso. O sea, 4 hijos, hombres, buenos muchachos, buen matrimonio, buena relación con la familia, pues dices, es un trabajo extraordinario. Extraordinario, sí. Pero si la gente lo minimiza porque está en casa y tú estás acá en friega con broncas de este tipo de cosas, pues también son cosas distintas. Pero de valor incalculable. Incalculable todas. Y cada quien hizo su chamba. Su chamba. O cada quien está haciendo su chamba. Un tío mío se divorció a los 70 años de edad. Y cuando le pregunté a mi mamá qué pasó, me dijo, los 70 años. A los 70 años. Y entonces, cuando le pregunté a mi mamá qué pasó, la esposa, que no vive aquí en Monterrey, dijo, no, mi matrimonio, un fracaso. No me acuerdo cómo lo dijo, tampoco quiero poner palabras que no hayan dicho. Y volteo yo y le digo, nosotros estábamos por cumplir 20 años de casados, o sea, hace 15 años de eso. Y volteo yo y le digo, mamá, apunta por ahí. A los 20 años, Pato y Claudia estaban muy bien, ¿no? Porque nadie nos garantiza que vayamos a estar muy bien en el futuro. ¿Quién sabe qué se te vaya a presentar? ¿Quién sabe cómo lo vayas a resolver? Sí, porque divorciarte a los 70 años, ¿qué pasó? No sé. No, o sea, mi punto es lo que tú estás diciendo, algo pasó. Perdieron la voluntad. Perdieron la voluntad. Entonces vas tomando otras decisiones. Y ahora, sin juzgar, porque... Sí, no. Porque quién sabe qué se te presente. Pero son situaciones... Bien interesante la conclusión que está llegando o el manzanazo que me está cayendo. Es que al final hay situaciones que pueden romper nuestra voluntad. Sin duda. ¿Qué hacer para que esas situaciones no rompan? ¿Cómo nutrimos nuestra voluntad, nuestras decisiones para que una situación no la rompa? Es una reflexión bien dura. No sé. Pero mira, me tocó apoyar muy poquito al Nuevo Amanecer. La verdad es que el Nuevo Amanecer nace de un primo hermano mío. Sí, que tiene problemas de parálisis cerebral y de ahí nacen todo Jorge Martínez es hermano de mi mamá y Lili Navarro, su esposa, una cuerda. Pues bueno, pues es mi tía. No le gusta que le diga tía porque dice que estamos de la misma edad. Pero cuando me tocó apoyar y ves la numeralia del Nuevo Amanecer, una de las cosas en donde el Nuevo Amanecer se jacta es de que los matrimonios que tienen a sus hijos en el Nuevo Amanecer tienen menos divorcios que los divorcios normales. Cuando tú tienes un hijo con problemas, el nivel de divorcio es más grande que si no lo tuvieras. Ahorita no sé los porcentajes últimos, entonces no quiero hablar de cifras. Pero te hablaban de una cifra específica que era mucho menor a la cifra de los divorcios de otros gentes con problemas. Entonces, pues, el que tiene un hijo con parálisis cerebral, pues se le viene un problema que no estaba preparado. Entonces, resolverlo no está fácil, pero gracias a instituciones como el Nuevo Amanecer, pues te va mejor en la vida y entonces te ayudan a que no se te quiebre la voluntad de seguir adelante, ¿verdad? Oye, ¿no será que no estamos siendo lo suficientemente agradecidos con lo que tenemos y por eso ciertas situaciones nos rompen la voluntad? Porque si agradecemos, oye, como tú dices, ahorita no lo dijiste en palabras, pero agradeces a tu esposa el valor que ha generado, sí, a tus amigos, y creo que el tema de agradecer lo bueno y lo malo que tenemos puede ser un tema que refuerce nuestra voluntad, ¿no? Sí, o sea, sin duda, o sea, primero dar gracias a Dios, ¿verdad? Gracias. O sea, porque cuando las pláticas que hago con los jóvenes, yo a veces les digo, pues desde el color de tu piel, desde dónde naciste,
hay muchas situaciones en donde hay que dar gracias porque pues no existe en Somalia, no existe ahorita en los lugares donde está muy difícil la vida y tienes oportunidades. Sin duda hay gente alrededor de nosotros que no tiene las oportunidades que nosotros tuvimos, o al menos hablo yo en lo personal. Y eso hay que agradecerlo porque yo no hice absolutamente nada. A mí mismo me mandaron. Te mandaron. Entonces, con lo que te mandan, pues nomás hay que hacerse cargo. Y entonces cuando te haces cargo, dices, bueno, ¿en dónde puedo participar y en dónde puedo ayudar? Y entonces, ¿y a quién tengo que agradecer? Una forma de agradecer es ayudando. Otra forma de agradecer es recordando al que te ha ayudado, que le agradezcas, porque dicen que el agradecimiento es la memoria del corazón. Entonces estás agradeciéndole porque te estás acordando de corazón de lo que alguien ha hecho por ti. Entonces primero con Dios y luego con todas las personas. Agradecimiento. Ahora, ¿cómo le hace? Ahorita estamos hablando de una... Me gusta mencionarte a ti, Pato, como una persona común y corriente que está haciendo muchas cosas, ¿no? Porque ejecutivo, director general de una empresa, una familia de 4 hombres que no es sencilla, y aparte ayudas en muchos ámbitos. ¿Cómo le haces? ¿Y qué consejo les puedes dar? Este tema de estar presente, de escuchar y de ayudar en la voluntad a la gente, ¿cómo le haces? ¿Qué consejo le das a la gente para mantenerte y aún teniendo cargos relevantes en tu familia y profesional? Eres preceptor en el IPADE, que para la audiencia ser preceptor es que está ayudando a los grupos de jóvenes a que vayan formándose dentro del IPADE. Estás en el casino, tienes grupos de jóvenes. Sí. ¿Cómo le haces? ¿Qué te mantiene? ¿Qué mantiene tu voluntad? Vamos a seguir hablando de voluntad. ¿Qué mantiene tu voluntad, mi Pato? Pues yo creo que el devolverle a la vida parte de lo que nos dio. O sea, si ahorita me mencionaste que yo ayudo mucho, la verdad no sé qué es mucho y qué es poco, porque yo conozco mucha gente que participa en muchas cosas en donde dices tú, wow, o sea, me quito el sombrero. Y yo me acuerdo platicar con un amigo que decía, oye, quisiera yo meterme en temas de deporte para que los jóvenes hagan deporte y todo, y él me hizo una recomendación y me dijo, en aquel entonces me dijo, hay 436 instituciones de beneficencia en Nuevo León, búscate una que ya esté, no andes inventes el hilo negro, búscate una que ya esté, que te guste y dale. Y entonces me puse a buscar una y ahí ayudamos, o ayudo yo en lo personal o económicamente, y a veces ni manos meto, ¿verdad? Entonces, híjole, hay mucha gente que ayuda que nadie sabe. Nadie sabe. Entonces, sí. Una vida frugal, tratando de ayudar, pues yo creo que es la manera de agradecer. Pero la verdad es que yo no siento que haga mucho, simplemente pues trato de tener los detalles. Y una de las cosas que sí busco, y es así como que es un drive, busco estar. Entonces, con una llamada, ¿cómo has estado? ¿Cómo seguiste? En el mundo cercano en el que estamos, ¿verdad? Tampoco puedes abarcar tanto, ¿verdad? Oye, hablando de estar, yo en mis pláticas que doy a los chavos de propósito de vida, les digo que el amor es igual a tiempo. Tú quieres saber que amas, ve a qué le dedicas tiempo. Entonces, el estar es tiempo. Sí. ¿Queremos realmente amar a los demás? Hay que estar dando nuestro tiempo, porque es impresionante las estadísticas que hay de cómo los jóvenes van a pasar, si tú pones todos los minutos que pasan en redes sociales, van a estar arriba de 8 años de su vida conectados a dispositivos. ¿Qué están amando? Se me hacen pocos. ¿Dónde están? Vamos a rezar al estar. ¿Cómo ayudas a los chavos que estén en las relaciones y no estén en algo que realmente terminan amando cosas que hasta son falsas? Así es. Ahorita, por ejemplo, con tantas distracciones, cuando te viene al final de la semana, ¿cuántas horas diarias estuviste pegado en el teléfono por alguna de las cosas?
nos debería de asustar, porque ahí es donde estás. Y entonces hay un ejercicio que nos enseñaban que se llama stop de pensamiento, es que de repente hagas paros y hagas una reflexión en qué estabas pensando. Y la mayoría de las veces estás pensando en puras tarugadas. O sea, no estás enfocado en lo que deberías de hacer. Y cuando vas a un curso de negociación te dicen, oye, prepárate, chécate cuántas opciones tienes, qué se te puede ir mal, qué se te puede ir bien, para que llegues más preparado. Y lo mismo son las estrategias para todas las situaciones, para toda la relación con tu hermano, para la relación con tu pareja. ¿Qué estrategia vas a hacer? A veces ya no usamos la estrategia en la familia y se va decayendo la familia. Entonces, si tienes la misma estrategia para enamorar a tu esposa, si tienes la misma estrategia que pones para los negocios, yo con los chavos, con los jóvenes, 30 y tantos años, y uno en específico hace como 2 años, y Garrita me dijo, no más me falta una pareja y estoy muy bien, me está yendo muy bien los negocios y todo. Y le digo, ¿y qué estás haciendo? No, pues le dije, ¿qué estrategia vas a seguir? Y se quedó pensando. Y le dije, ¿qué estrategia vas a seguir? O sea, si quieres eso, tienes que tener una estrategia. Así como tienes una estrategia para los negocios y una estrategia que cuando para acá y para allá y eres consejero, ya, o sea, a temprana edad había hecho mucho, pues ¿qué estás haciendo para la pareja? Porque pues encontrártela en el camino, pues pasa, ¿verdad? Pero tus posibilidades son menores a que si haces acciones específicas para poder lograrlo. Entonces, pues ¿a qué le dedicas tiempo? ¿Y qué es lo que andas buscando? Cuando dices, hacemos lo que amamos, sí, normalmente hacemos lo que más nos gusta, en donde estamos más cómodos, y quitas el análisis. Pero terminas amándolo. Terminas haciéndolo, claro, sí, claro. Y a veces, y los ejercicios te lo demuestran cuando te dicen, oye, te pones, ¿a quién quieres más? Y tus hijos, y luego volteas a ver y cuánto tiempo les dedicas, ¿no? Y dices, ay, caray, le dedico más tiempo a mi compadre, le dedico más tiempo al dominó, o al pádel, ahora que está muy de moda, al golf, vete a saber, y entonces dedicamos. Ahorita la verdad es que quítate el celular y le puedes dedicar tiempo a miles de cosas. Y estar con los demás. Estar. Lo difícil es estar. Oye, las últimas preguntas que te tengo, una es, ¿cómo juega tu espiritualidad en todo este tema de estar, de la voluntad, de ayudar en la decisión? ¿Cómo juega tu espiritualidad, mi Pato? Fíjate que nosotros, Claudia y yo, vivimos los primeros 5 años y medio en Houston. Y íbamos a misa, pero muy alejaditos, y yo sentía que me faltaba algo. Yo estuve en el Regiomontano Chepe Vera, que es un colegio lasallista, en donde pues te inculcan, ¿verdad?, la parte religiosa. Creo yo que también de jóvenes la parte religiosa era mucho la religión del no, y yo he ido buscando la religión del sí. Y entonces, cuando te das cuenta que con Dios siempre tienes oportunidad, y ahí nos vamos al hijo pródigo, el que regresa y todo, siempre te reciben con los brazos abiertos, dices, pues qué güey de no haberlo buscado antes. Y entonces la decisión de meter a mis hijos en qué colegio, cuando llegamos a Monterrey, pues oye, que era primero que era un colegio religioso, queríamos un colegio religioso, y así fue. Y entonces te vas involucrando, y entonces por ayudar, y empiezas a ayudar, y te empiezas a dar cuenta que hay mucha gente que ayuda mucho más que tú, y que hay mucha gente que hace mucho bien ayudando, y que hay mucha gente, por ejemplo, el sacerdote es muy criticado, sobre todo por las malas historias que se tardan en comunicar, o más bien que no se tardan en comunicar las malas noticias, pero las buenas noticias nadie las dice. Y cuando las conoces tú de viva voz, dices, oye, yo quiero ser parte de esto. Y entonces como familia nos empezamos a involucrar, y cuando te dejas de involucrar te das cuenta que te hace falta. Y entonces ahí no sé decirte cuándo ni cómo, pero sí me empecé a dar cuenta que me hacía falta. Entonces cuando estaba cerca lo disfrutaba mucho. Sentías paz así como con el santo, ¿no? Así es. Y entonces te sentías inquieto cuando no. Así es. Y entonces empezamos a formar parte de familia misionera, formamos un grupo muy padre, y luego con unos amigos formamos Search, que era un retiro de jóvenes para jóvenes, en donde nosotros éramos las parejas familiares, en donde ayudábamos a controlar y facilitar.
Y entonces te das cuenta que cuando no lo haces, te falta algo. Y entonces te empiezas a acercar. Y por ejemplo, ahorita te digo, de repente te encuentras y digo, oye, mis amigos sacerdotes con los que tenía muy buena relación, uno se fue a Guadalajara y el otro se fue a España. Entonces digo, oye, ahorita me falta. Y entonces me acerqué al IPADE y le digo, oigan, ¿quién es el sacerdote en turno? Porque me urge, ¿verdad? Y entonces en eso ando. Pero sí, es parte importante de la vida, es parte esencial para no caer. Siempre mantenerse firmes. Fíjate, a mí me pasó algo en pandemia, que uno de estos padres amigos que te digo, me llamó un día. ¿Qué andas haciendo? Le dije, aquí estoy en la casa. ¿Me permites? Estoy en Saltillo, voy de regreso a Monterrey, ¿puedo pasar a tu casa? Por favor. Y entonces pasa, platicando, nos echamos un cafecito o algo así, y al final me dijo, nomás acuérdate que no podemos solos. ¿Ah? Y dije, ay, cabrón, o sea, esta persona pues me tocó a mí, pero me imagino que lo ha de haber hecho con otras personas, en donde dices, no podemos solos. Y entonces vino a darme un mensaje que no podemos solos. Entonces regresamos un poquito a acercarnos a la iglesia, porque en la pandemia como que se nos desbarató todo, ¿verdad? Sobre todo familia misionera y search y todo se suspendió. No podías tener reuniones. Entonces, híjole. Y sí, yo he buscado la manera de estar cerquita, me paro seguido en el Santísimo, voy al IPADE o a la iglesia de San Francisco, me paro 15 minutos, hago reflexiones. Yo era de los que pensaba, mi papá está en una urna ahí en Fátima, y pues yo decía, pues ahí no está, ¿verdad? Porque pues, no están ahí. Pero fíjate que me da paz sentarme y ir a hacer una reflexión. Y entonces, pues es como ir al Santísimo, es igual, ¿verdad? O sea, haces una reflexión, cable a tierra, órale, y cargas y cargas energía y te vas. Pero no podemos solos, eso yo lo tengo súper comprobado, no podemos solos. Y la vida me ha enseñado que el que pasa por una situación muy difícil de entender, ¿verdad? La pérdida de un familiar muy cercano, de un hijo, un accidente, alguna pérdida física, de alguna habilidad física en donde te pega de por vida, los que están más cerca de Dios son los que la han podido librar mejor y más fácil y más rápido. Porque es tener fe que no tienes la respuesta, pero que pasó por alguna razón que tú no entiendes. Sí. Eso es fe. Tú no entiendes, y si te culpas o culpas a alguien, pues ya estás perdido. Tienes que decir, oye, bueno, por algo me cayó. Entonces cuando cuando lees una parte de la Biblia, o cuando, no creas que soy yo, yo de hecho me confieso que no sé rezar. O sea, de hecho cuando fuimos a pedir a mi nuera, Bárbara, muy linda, cuando fuimos, mi speech fue decir, yo no sé rezar, pero lo que sí sé es que mi mamá, mi esposa, han rezado mucho por las parejas de mis hijos. Entonces venimos a pedir a alguien que ha sido muy rezada, ¿verdad? Ha sido muy rezada desde que nació mi hijo. Y entonces yo no soy bueno para eso, pero soy consciente de que existe y soy consciente de que... entonces ahí voy, ¿verdad? Busco la manera, hago una lectura, tengo la Biblia en mi buró, la leo bien poquito, pero ahí la tengo y ahí de repente... Eso es lo que hago, ¿verdad? No sé si funcione para todos, no sé cómo sea el tema, pero por lo pronto a mí me ayuda a pisar base, ¿verdad? Oye, mi Pato, y la penúltima pregunta, ¿qué legado te gustaría dejar en este mundo? La verdad es que qué difícil pregunta. Yo me voy del lado, si mi mamá piensa que soy buen hijo, si mi esposa piensa que soy buen marido, si mis hijos piensan que soy muy buen padre y ahora mis nietos piensan que soy buen abuelo, con eso me voy de lado. Si además ayudas colateralmente a otros, si alguien dice, oye, no, Pato, me ayudó aquí o allá, a todo dar. Yo he tenido gente que me ha ayudado en la vida, a los cuales he agradecido. Que la verdad es que pues toda la vida se los voy a agradecer. Entonces, alguna vez alguien siente que hice algo por él, a todo dar. Pero la verdad es que con la pirámide tengo. Y mis hermanos creen que soy buen hermano, o trato de ser buen hermano, o al menos hice lo que pude por ser buen hermano. Yo con eso me voy, pero de lado completamente. Es más, yo creo que eso sería, si el día que esté enfrente de Dios nuestro Señor, eso es lo que diría. Por aquí me fui, ¿verdad? Ojalá es un buen ser humano. Ojalá haya funcionado, ¿verdad? Muy bien.
Oye, la última pregunta que te tengo, este podcast, como tú lo sabes, se llama Líderes Ocultos. ¿Por qué crees que te invité a que fueras un líder oculto, mi Pato? A la mejor porque yo creo que hay muchos líderes ocultos que no se conocen sus historias, ¿verdad? Hay mucha gente que no cae y pudo haber caído. Y hay mucha gente que tuvo un tema fuerte y no cayó. O sea, no necesariamente tienes que caer. Y la otra es porque yo creo que hay que observar y hay que ayudar a que haya más, ¿verdad? Y que se sientan de repente una palmadita en la espalda, de repente pues no sé, yo te decía al principio, de repente en los speeches de las universidades y todo invitan a gente muy rimbombante y nadie le dice al joven que va a batallar un día para pagar las colegiaturas, que le van a cortar la luz porque un mes no tuvo dinero para pagarlo y que no va a tener el carro que tuvo, pero que sin embargo está haciendo las cosas muy bien. Correctas. Está haciendo las cosas correctas. No tienes que volverte facturero y no tienes que hacer nada. O sea, simplemente puedes llevar una vida frugal y puedes llevar una muy buena vida que va a ser very rewarding. O sea, que te va a agradecer la vida muchísimo siendo tú, como eres tú, sin tener que mostrarles y todo. Entonces, creo que hay mucha gente en este mundo que eso hace. Y ojalá hubiera más. Correcto. Y que alguien les dé una palmita en la espalda y decir, sigue adelante, estás a todo dar, sigues con mambo, ¿verdad? Sí, y es correcto, cuando platicamos por primera vez, mi Pato, a mí me cayó un 20 muy importante. Hay muchos líderes que son personas comunes y corrientes que no tienen historias fenomenales, ni de grandes crisis, ni de grandes logros, pero en su trinchera, como tú dijiste, con voluntad y tomando la decisión de ser todos los días un buen ser humano para Dios, para nuestros papás, nuestra pareja, nuestros hijos. Y por eso para mí tú eres un líder oculto que vale la pena compartir con la audiencia, y te agradezco mucho que has estado aquí con nosotros, Pato. No, hombre, ni los menciones, muchas gracias a ti. Ojalá podamos estar siempre sirviendo a la comunidad, y la verdad es que yo siempre creo que hay que estar ahí. Y si alguien cree que necesita ayuda, búsquese a alguien. Con Dios siempre tienes oportunidad, pero sin duda tienes a alguien cerquita de ti que te quiere, que te ama, que te puede echar la mano, que no nos cerramos. Entonces, yo creo que los buenos líderes son los que abren puertas o ventanas donde la gente no los ve. Entonces hay que estar abriendo puertas, hay que estar abriendo ventanas para que la gente vea luz en donde cree que no existe la luz. Y sí hay mucha luz en este mundo, nomás que no nos la comunican, ¿verdad? O no la queremos ver a veces. A veces no la queremos ver, pero a veces no la vemos por diferentes cosas. Entonces, muchísimas gracias por invitarme, Pato. Yo encantado, saludo a la audiencia y a las órdenes en lo que se pueda uno ayudar. Gracias, mi Pato. Gracias. Y gracias a toda la audiencia, espero que les haya sido de bendición y de valor. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube de Líderes Ocultos. Ahí pueden ver estos y otros episodios y entrevistas de gente que tiene mucho que compartir y mucho valor que darnos. Espero les haya sido de bendición. Abrazo, mis líderes.